Germán es veterinario, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Centro de la provincia de Buenos Aires, en Tandil, en el año 2004. Durante 2002 y 2003 realizó la residencia interna en sanidad animal en INTA Balcarce, obteniendo el título de especialista en sanidad animal. En el año 2013 finalizó su doctorado en la Universidad de Edimburgo, en Escocia, estudiando la patogénesis de la neosporiosis bovina, una de las principales causas de abortos en esta especie. Se desempeña realizando actividades en el Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado de la Estación Experimental INTA Balcarce y colaborando con la Residencia Interna en Sanidad Animal. Además, participa en el Grupo de Sanidad Animal en diferentes proyectos de investigación. Ha publicado trabajos en revistas de divulgación general y científica, resúmenes en congresos y jornadas nacionales e internacionales, y además realiza tareas de extensión a profesionales del sector en diferentes áreas de sanidad animal en rumiantes. Germán, hecha la presentación, te dejamos para poder avanzar. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Perfecto. Bueno, muchas gracias de nuevo a la Cámara por la invitación para dar esta charla. La idea de la charla de hoy era hablar un poco sobre algunos problemas sanitarios que a veces encontramos en los engordes a corral y a ver qué alternativas tenemos para tratar de evitar estos tipos de problemas. La mayoría de la información que yo les voy a presentar acá surge de la casuística del Servicio de Diagnóstico Veterinario del INTA de Balcarce, y muchas veces siempre arranco por ahí con estas diapositivas para tratar de ver que en realidad la producción de carne va a ir en aumento. Digamos, las proyecciones que hay a nivel mundial de la FAO es que vaya en aumento la demanda de carne a nivel mundial, y básicamente en los sistemas productivos nuestros deberían ser capaces de cubrir no solo la demanda del mercado interno, sino también esta demanda que va a haber en el comercio internacional. Con respecto a la eficiencia de los rodeos para carne, de bovinos para carne, tenemos todo lo que pasa en la cría, que no nos vamos a enfocar principalmente hoy, sino que nos vamos a enfocar en qué impacto puede llegar a tener los problemas sanitarios sobre la etapa de recría o engorde, finalización, en diferentes momentos que uno incluya el corral como alternativa dentro del planteo nutricional que tenga ese sistema. Siempre cuando uno habla de los problemas asociados o cómo influye los diferentes ramas, digamos, de alguna forma de la producción, hablamos muchas veces, nos enfocamos en la nutrición, a veces en el manejo de esos animales, en la sanidad y obviamente en la genética que traigan esos animales, que son, como dice ahí, los pilares de la producción animal. Tuvimos ya alguna charla en la parte de nutrición, la idea es hablar un poco de la parte de sanidad. Lo que respecta a la sanidad, siempre por ahí tratamos de clasificar a las enfermedades en aquellas que son infecciosas, aquellas que son producidas por bacterias, virus, que se contagian o no entre animales, y por ahí siempre tendemos a pensar, cuando tenemos algún problema sanitario en un rodeo o en un corral, por ejemplo, siempre muchas veces empezamos a pensar en las enfermedades infecciosas, y como veterinarios tenemos a veces esa deformación profesional en pensar que todos los problemas son una causa infecciosa. A veces no, y lo que vemos en la casuística es que hay otras causas también muy frecuentes en los sistemas de engorde a corral particularmente, asociados por ahí a problemas tóxicos, metabólicos, misceláneas o parasitarias. Vamos a hablar un poquito sobre las diferentes causas, que es lo que vemos con mayor o menor frecuencia. Y básicamente también otra cosa que hay que tener en cuenta, que muchas veces la sanidad que yo pueda llegar a tener durante el engorde de estos terneros va a depender mucho de cuál es el historial que viene desde la cría de esos terneros. Uno por ahí ya sabe, si uno por ahí le compra siempre al mismo criador, sabe la calidad de ternero que trae, o las características sanitarias que puede llegar a traer esos terneros, a cuando uno compra desconocido y no sabe qué es lo que puede llegar a entrar y con qué puede llegar a entrar a nuestros campos, a nuestros corrales, por ejemplo. Entonces, eso también son cosas que hay que tenerlo en cuenta, y por ahí en el futuro pensarlo, cuando uno sabe que cuando está haciendo un negocio de compra a veces de terneros, qué características puede llegar a tener, y empezar a indagar un poquito más sobre el origen de esos terneros. Esto está planteado acá porque básicamente cuanto más intensifiquemos el sistema de producción, muchas veces van a aparecer problemas sanitarios que son diferentes a lo que era cría y engorde tradicional. Entonces eso lo vemos, digamos, esto es algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, en los últimos 20, 30 años, que ha cambiado bastante
lo que es la parte de engorde y terminación, sobre todo de los animales, cuando tradicionalmente se hacía casi todo pastoril. Teníamos problemas sanitarios de ese tipo de planteo, como puede llegar a ser la parte parasitaria, y cuando pasamos a los corrales, obviamente vamos a cambiar totalmente, y vamos a tener otro tipo de problemas sanitarios, y exponiendo a los animales a características nutricionales que a veces difieren de los que fueron hasta incluso evolutivamente preparados esos animales. Como les comentaba, lo que les voy a presentar acá surge de la casuística del Servicio de Diagnóstico Veterinario Especializado, que funciona del año 69 acá en Balcarce. Por una cuestión de ubicación donde estamos nosotros, obviamente tenemos por ahí mayor casuística de la zona cercana a Balcarce, pero atendemos principalmente provincia de Buenos Aires y otras, a veces nos ha tocado visitar otras provincias también. El gráfico que muestro acá me lo pasó Carlos Marginera, que es de INTA Marcos Juárez, donde él hizo un relevamiento de la información sanitaria, pongámosle, de un corral, un field totedero en el sur de Santa Fe, en esos años, donde él trató de, a lo largo de los años, viendo el registro, a lo largo del año, viendo el registro de problemas sanitarios que detectaban en esos corrales. Y una característica que tiene esto es que básicamente sí, la enfermedad respiratoria, digamos, las neumonías es, sin dudas, a nivel mundial, una de las principales causas de problemas sanitarios en los engordes a corral. Generalmente la mayor incidencia de neumonía se da en los primeros meses, hasta dentro del primer mes, 45, 60 días de que los animales ingresan a los corrales. Vemos ahí con el gráfico, en la línea curva esa gris, se ve como a la medida que se van poblando los corrales, es cuando mayor incidencia empezamos a ver de enfermedad respiratoria, que es la barra azul oscura. Y después tenemos otro tipo de problemas que son por ahí más frecuentes a lo largo del año, como problemas digestivos, y ahí generalmente por ahí sintetizando todo en lo que es acidosis, eso es muy variable y de acuerdo a características, bueno, no me voy a meter tanto ahí porque por ahí Irene ya lo explicó bastante bien de todos los mecanismos y el manejo nutricional que puede llegar a este tipo de procesos. Sin embargo, por ahí lo que nosotros vemos acá en la casuística de Balcarce es que, para explicar un poco, el servicio de Balcarce funciona asesorando o brindándole asesoramiento a veterinarios de la actividad privada. Entonces, muchas veces, problemas de neumonía, el veterinario de la actividad privada que asesora un corral o directamente nutricionista o quien está asesorando ese corral, los identifica fácilmente, los trata adecuadamente y el problema se corta y queda ahí. Entonces, a nosotros ese tipo de casuística por ahí no nos llega con tanta frecuencia. Como si nos llega otras problemáticas, como menciona ahí, por ejemplo, en el caso de la intoxicación con ionóforos, que muchas veces, sobre todo cuando no estás acostumbrado a verlo por primera vez, puedes llegar a tardar más en reconocerlo, a hacer un diagnóstico, y por eso muchas veces a veces nosotros nos llega ese tipo de casuística. A veces más difícil de diagnosticar o que no la conocen tanto, sobre todo en algunos corrales. Vamos a tratar de seguir un orden más o menos de lo que nosotros vemos con mayor frecuencia en los corrales. El tema de los ionóforos también por ahí me simplificó la charla de Irene al principio, porque ella habló sobre el mecanismo de acción de principalmente la monensina. Hay otros ionóforos, pero la monensina por ahí es el que más conocemos y que tiene un impacto fuerte sobre diferentes aspectos productivos, como vemos ahí en cuanto a eficiencia de conversión. Desde el punto de vista sanitario, a nosotros nos interesa porque nos previene de algunos problemas, por el mismo cambio que puede llegar a producir sobre la microbiota ruminal, por ahí favorece o previene la aparición de acidosis, previene contra la coccidiosis, que es una enfermedad parasitaria que puede llegar a afectar a los animales. Tiene excelentes mecanismos de acción que están bien estudiados y explicados. Tiene una dosis terapéutica que ya se mencionó, pero si por alguna razón esa dosis terapéutica no es aplicada de manera apropiada, pues ya sea mal mezclado, sobredosificación o interferencias con otros medicamentos, podemos llegar a tener intoxicación. Como ven ahí, la intoxicación se da cuando los animales por alguna razón reciben hasta 10 veces la dosis terapéutica. O sea que uno piensa, bueno, es imposible, pero la verdad que lo que vemos nosotros es que es más frecuente de lo que realmente ocurre. No se sabe muy bien por qué ocurre a veces eso. Obviamente, esta casuística del servicio de diagnóstico de acá, entre el año 97 al 2018, hubo 80 brotes, 80 casos de intoxicación con ionóforos revisados. Obviamente, por mayor frecuencia en los sistemas de engorde a corral ocurre esto.
un promedio de muertes de 27 muertes por brote. Una mortandad tuvimos en una vez registrada de 400 animales en un mismo brote que murieron intoxicados con monencina. Realmente la clínica que los animales presentan inicialmente hasta puede llegar a ser compatible con una enfermedad respiratoria. El animal lo primero que vas a ver en realidad, si tuviste algún día que se intoxicaron, vas a ver algo de anorexia, al día siguiente no van a comer, vas a ver rechazo en los corrales, en los comederos. Generalmente el animal empieza con dificultad respiratoria o algunas muertes súbitas de los animales. Tenés unas muertes entre 3 a 14 días post-intoxicación. Y generalmente están asociados a algún cambio en la dieta o algún error, como mencionaron hoy ponderado en cómo era el sistema de INTA Villegas en cuanto a la rigurosidad, en cuanto a la hora de dar de comer, todos los días 100, que nunca falte, que no se corte, que los fines de semana no falte gente. Lo que vemos nosotros generalmente con la monencina es justamente eso, cuando tenés cualquier falla en esa rigurosidad, en esa homogeneidad, en la dada de comer, en el suministro, es cuando vemos los problemas. Por esa razón, para evitar problemas con la monencina, básicamente evitar la sobredosificación y leer las recomendaciones con respecto, principalmente, muchas veces también lo que hacemos hincapié es entrenar al mixero, entrenar al que está en el día a día, que sepa que tal producto tiene ciertas contraindicaciones y el impacto que puede llegar a tener, porque muchas veces no es lo que vemos que falta. Muchas veces cuando vas a algún corral y no estaban enterados que si ese núcleo que están utilizando tenía monencina, que los tienen casi, les diría, la mayor cantidad de los núcleos, y particularmente que si uno le da de más o tiene algunas características, puede llegar a intoxicar a los animales. Prestar atención, como dice ahí, a lograr un buen mezclado, homogéneo, no sobremezclar o mezclar poco en el mixer, porque depende de las características que tenga el núcleo o el balanceado que se esté incorporando a la dieta, puede llegar a tener problemas. Como dice ahí, controlar al finalizar lotes de mezclas que pueden solidificarse, que queden cascotes, por decirlo de alguna forma, que se moje, y eso que puede llegar a traerte que tengas problemas de ese tipo. Porque ya le digo, si bien la dosis tóxica es 10 veces más, la dosis que tiene que consumir el animal es muy, muy chiquita, entonces muchas veces sin querer puede llegar a tener cuadros de este tipo. Pasando a las neumonías, esto lo vamos a hacer relativamente rápido porque esto por ahí lo conocen más. Generalmente cuando uno habla de neumonías, vos sabés que el animal, uno también piensa solamente en si está la bacteria presente o no, si está el virus que provocó el cuadro o no, o predispuso para el cuadro o no, pero lo que nosotros vemos generalmente es en realidad que los animales están expuestos a situaciones de estrés recién llegando a los corrales a veces no en las mejores condiciones, con barro, te tocan tiempo como ocurrió estos últimos 2 o 3 días que están ingresando los animales, y todo eso muchas veces hace que se desarrolle la enfermedad clínica. Hay muchas cuestiones, como dice acá, predestete y postdestete, digamos predestete, o sea, pre-llegada, antes de llegar a los corrales o después de llegar a los corrales, por ejemplo. Mal estado nutricional, mal calostrados esos animales al pie de la madre, pueden llegar a predisponerte para después problemas graves más adelante. Cuanto mejor es la nutrición durante la cría de ese ternero, buen estado nutricional, salud predestete, el preacondicionamiento, si ya vienen con vacunas respiratorias, por ejemplo, todo eso va a tener un impacto fuerte sobre todo esas primeras semanas de ingresado a los corrales. Y así mismo, y eso muchas veces no sabemos, nosotros compramos terneros y a veces no sabes esa información. Si la podés averiguar, te va a servir para hacer un pronóstico de cómo te va a ir a veces con ese lote que compraste. Con los factores post-destete lo mismo, digamos, si están expuestos a estrés del transporte, cuando llegan, castración, descorren, todo lo que vos hagas con los animales ni bien llegan, va a ir en detrimento del estrés, de la calidad sanitaria que va a tener ese animal durante esas primeras semanas dentro de los corrales, y mejor hagas una dieta balanceada, incluso con algunos corrales de recepción, con una dieta por ahí con más fibra, y esperar a que los animales estén más o menos acostumbrados para empezar a evitar problemas. También datos que pasó Carlos Margineda con respecto a esto, muerte en función de días de estadía, él lo que veía que generalmente los cuadros se daban entre 28 y 35 días después de que los animales ingresaban a los corrales, era algo bastante característico de tener los picos de neumonía en este estadio, en este proceso. Los signos de la enfermedad respiratoria normalmente se reconocen fácil, los animales apartados que no vienen a comer,
digamos, no les gusta, digamos, con dificultad para movilizarse, con babeo, temperatura rectal elevada, moco, secreción nasal, como dice ahí. Y el problema generalmente que ocurre con la enfermedad respiratoria, sobre todo en los corrales, y los corrales muy poblados, y los corrales por ahí con escaso personal de campo, es el reconocimiento de la enfermedad a tiempo. Muchas veces enseguida se trata de echar la culpa de que el antibiótico no funciona, y en realidad es que muchas veces se llega tarde a identificar al animal tempranamente con esa enfermedad clínica. El 60% de los casos no son observados tempranamente. Como dice ahí el diagnóstico clínico, hay un trabajo que demuestra que tiene una casi 60% de eficacia, o sea que muchas veces se te está escapando muchos animales que estaban enfermos y no los detectaste tempranamente. Eso es lo que quiere decir básicamente eso. Y si vos ves signos de enfermedad respiratoria, la especificidad, lo que dice ahí como SP del 100%, quiere decir que sí, es neumonía. Generalmente eso, lo que vos identificás es neumonía. Con respecto a la vacuna, siempre hay un tema ahí controversial, funcionan, no funcionan, desde el punto de vista técnico uno no puede decir no funcionan, digamos, la verdad que no tenemos evidencia científica real para decir que una vacuna no funciona, una vacuna respiratoria. Si se aplicaran como se deben aplicar en los momentos que se deben aplicar, las vacunas funcionarían mejor. Como dice ahí, las vacunas, de este tipo de vacunas, también cuando uno habla con los productores, hay que pensar y explicarles que brindan protección parcial. Esto quiere decir, uno pretende lograr, lo que ahora está de moda, el tema de inmunidad de rodeo, de rebaño, la inmunidad poblacional. Posiblemente si no aplicaras estas vacunas, el brote hubiese sido mucho más grande. El tema de, como dice ahí, minimizan la aparición de brotes y previenen pérdidas. En pleno brote quizás no solucione mucho el problema, entonces por ahí lo que tenés que planificar es, bueno, cuándo dar las vacunas, y el problema que generalmente vemos es que no siempre se aplica en el momento adecuado. Entonces esa es la dificultad que tenemos con esto, que el momento adecuado muchas veces en un field-lot es complicado, porque ¿cuándo es el momento adecuado? Cuando vos los recibís los animales. Por ahí lo que normalmente recomendamos es que no lo hagas el día que vos lo recibís a los animales, sino que vos recibas a los animales, tener algún corral digamos, para que los animales estén y se acostumbren, tengan un tiempo, una vez que pase ese estrés de llegada a los animales, recién ahí por ahí empiezas a aplicar el calendario sanitario de esos animales. Y otra cosa que tenemos que saber es que uno cuando aplica una vacuna, también ahora somos todos expertos en inmunología, con esto de la vacunación contra el coronavirus, digamos, cuando uno aplica una vacuna necesitas una dosis refuerzo, y después esa dosis refuerzo vas a tener unos 15 a 20 días después de la segunda dosis para tener la mejor protección contra esa enfermedad. Entonces muchas veces te dicen, no, bueno, yo apliqué vacuna al ingreso a los corrales y tuve un brote a los 30 días. Pero digamos, si no estás cubierto porque todavía no llegaste a generar la respuesta inmune y por ahí la aplicaste en un momento que el animal ya estaba estresado y esa vacuna no funcionó como debería haber funcionado. Eso es lo que vemos normalmente con respecto a esto. El tema de los antibióticos al ingreso como medida profiláctica, que eso también está muy popularizado. Nosotros generalmente lo desaconsejamos mucho, porque en realidad a lo largo del tiempo lo que vamos a traer es que lo que ya vimos con los antiparasitarios, vamos a ir generando, y ya se ha ido generando resistencia con esto, entonces normalmente no se aconseja, y lo pongo acá porque yo le digo, solo en situaciones de alto riesgo, que vos veas que viene una tropa muy complicada, que esperás que tenga una mortalidad esperada muy alta, animales de varios orígenes, o distancia de viaje, o la época del año, decís, bueno, ¿se justifica o no se justifica aplicar antibióticos a todos los animales ni bien llegan? En líneas generales no lo recomendamos como una herramienta sanitaria para este tipo de problemas. Porque ya se empieza a ver algo de resistencia, ahí vemos antibióticos donde empezamos a detectar la tilnicosina, por ejemplo, que es un antibiótico que se usa habitualmente para enfermedad respiratoria. Este trabajo ya tiene varios años, hace varios años que las bacterias que vos aislabas de brotes de neumonía, ya había un 30% de esas bacterias que ya eran resistentes a la tilnicosina. Entonces ahí ves que posiblemente vayas a tener alguna falla puntual, algunos de estos antibióticos, y no es que, digamos, esto se va a ir a lo largo del tiempo, si seguimos usando como medida profiláctica la aplicación de antibióticos, esto se va a ir acentuando y nos vamos a quedar sin antibióticos para después tratar estos animales. Otro problema clínico que vemos a veces en los corrales es el de polioencefalomalacia. Esta es una enfermedad generalmente en la casuística nuestra asociada, es una enfermedad, se la conoce como asociada a una deficiencia de tiamina, de vitamina B.
En la casuística nuestra de acá de Balcarce, en la mayoría de los casos de polioencefalomalacia corral, lo vemos asociado en aquellos corrales desprolijos, para decirlo de alguna forma, donde ya sabés que de por sí tienen problemas de acidosis. Y generalmente lo vemos como en corrales, en brotes de polioencefalomalacia, lo vemos a veces secundarios a cuadros de acidosis subclínica, o que tuvieron algún proceso, por ejemplo, de acidosis clínica hace unas semanas, y después empiezan a aparecer estos animales con sintomatología neurológica, que es bastante característico. Entonces vemos dos. En la casuística nuestra, como le digo, lo vemos generalmente cuando tenés algún exceso o falta de homogeneidad en la dada de comer de los animales, donde vos sabés que los animales pueden estar expuestos a una acidosis subclínica, y dependiendo de dónde estén ustedes, podés llegar a tener en algunas otras circunstancias dietas con exceso de azufre. Eso lo hemos visto, se ha diagnosticado, por ejemplo, en el sur de Santa Fe, sur de Córdoba, donde por ahí ya de por sí el agua tiene algo de exceso de azufre y eso puede llegar a sumar a la dieta, y se utilizan por ahí algunos otros subproductos que pueden llegar a tener algo de exceso de azufre. En la casuística nuestra de acá de Balcarce no lo hemos nunca diagnosticado a la polio asociado a exceso de azufre, sí asociado a acidosis subclínicas principalmente. Tenemos una presentación, digamos, a lo largo de todo el año, por ahí vemos esta mayor aparición de signos de cuadros clínicos en esta época del año, más en la primavera. No sabemos en realidad si tiene una asociación con algo estacional o no. Las categorías afectadas, obviamente todo lo que está en engorda corral, es un análisis retrospectivo de 50 brotes de polioencefalomalacia que hicimos hace unos años, animales jóvenes, principalmente, ya le digo, es muy raro que animales adultos se vean afectados con polioencefalomalacia. Clínicamente es neurológica la enfermedad. Los animales que tienen esta posición, digamos, les cuesta, están como borrachos. Esto justamente es en un feedlot grande en el oeste de la provincia de Buenos Aires, donde era desprolijo en la dada de comer. Tenían historial de procesos de acidosis, los animales están con esa, digamos, caminan con dificultad, pueden estar ciegos, se chocan los corrales, se caen, y llegan a un estadio final donde ya cuando queda hacia el final del animal es muy difícil que pueda llegar a recuperarse. Como digo, es una enfermedad neurológica que si las detectás a tiempo, generalmente tenés buena respuesta a los tratamientos. ¿Qué hacer para evitar problemas de polio? Primero, controlar la ocurrencia de acidosis subclínica. Si vos estás en un corral prolijo y sabés que es imposible que vos tengas esos desniveles en la dada de comer, o que algún día te faltó el mixero y tenés un mixero nuevo, o el horario, todo eso que vos puedas llegar a tener, que te asocie, que ya lo explicó Irene con respecto a acidosis subclínicas, va a ser predisponente para esto. Si estás en zonas donde sabés que puede haber exceso de azufre, evaluar la posibilidad de que haya exceso de azufre en la dieta. El tratamiento temprano de los animales es básicamente esto, es reconocer la enfermedad tempranamente y tratarlos. Hay tratamiento con tiamina inyectable, con dexametasona, generalmente la recuperación es bastante rápida cuando lo agarramos, cuando el animal recién comienza con los signos. Y en algunos casos medios espectaculares, y cuando agarra la desesperación, la posibilidad de dar tiamina oral en la dieta es otra posibilidad. Se ha planteado en algún caso puntual y ha funcionado bien. A veces es caro cuando uno lo plantea, y bueno, por ahí siguen con el tratamiento inyectable, entonces en esos casos. Lo de acidosis lo voy a pasar muy rápido porque ya fue bastante explicado y entendido por todos ustedes, pero bueno, básicamente cuando uno ve este tipo de materias fecales en los corrales, todo el proceso de acidosis ya lo explicó muy bien Irene, no me voy a presentar acá. Cuando hablaron hoy, le hicieron la pregunta justamente con la aparición de laminitis, digamos, si vieron laminitis o no vieron laminitis, un cuadro después de unos días de un proceso de acidosis, es algo que se ve como se veía en ese video ahí, esa dificultad en el animal durante la marcha, que es una presentación secundaria muchas veces a los cuadros de acidosis subclínica. No voy a hablar mucho más de esto porque ya está todo por todos sabido, el acostumbramiento, cómo hacer el acostumbramiento, hacerlo de manera apropiada, como dijo Irene, 2, 3, 4 semanas, lo que sea necesario para lograrlo, y que ese rumen se acostumbre a esa nueva dieta. Evaluar la formulación de las dietas, evitar inconsistencias, la lectura de bostas y lectura de comederos, todo lo que normalmente se recomienda desde el punto de vista nutricional, para tratar de disminuir el impacto que puede llegar a tener este tipo de problemas. Eso como son las principales enfermedades, por ahí las más comunes, las que ya en general se conocen. Ahora acá voy a empezar a hablar un poco de enfermedades un poco menos conocidas y por ahí más particulares, de algunos corrales que puedan llegar a tener problemas. El tema de la urea
por ahí sí es conocido el tema de la urea, sobre todo cuando se incorpora la urea como parte de, digamos, de aporte de nitrógeno a esa dieta. Generalmente nosotros la verdad que no vemos tan frecuentemente intoxicaciones con urea cuando la urea ya viene mezclada en un núcleo. Es la forma por ahí más barata de meter nitrógeno en la dieta. Generalmente los casos más graves de intoxicaciones con urea que vemos son cuando por manera accidental los animales son expuestos, o queda tirado a urea en algún corral, o nos ha pasado en otro tipo de planteos. Entonces es raro tener, si bien tenemos algún caso de intoxicación con urea, con algún balanceado que por alguna razón tuvo un error en esa fabricación de ese balanceado y tenía en exceso, como les digo, no es tan frecuente, pero es para tenerlo en cuenta, sobre todo cuando tenés muerte súbita de muchos animales de manera repentina. Este es un caso que tuvo Ernesto hace muchos años, donde en 45 minutos dejó eso, ¿tá? Un caso accidental, donde los animales fueron expuestos directamente con urea granulada, a una gran cantidad de urea granulada, y donde quedó eso en 45 minutos. Por eso le digo, es una presentación clínica muy espectacular, muerte de mucha cantidad de animales de manera súbita. Entonces no tenés muchas cosas que te den este tipo de presentación. La urea es una de estas. Podés ver sintomatología neurológica, pero ya le digo, es una aparición muy, muy rápida, muy brusca. Es raro que vos tengas intoxicaciones con ureas donde tengas muertes, megas por goteo, todos los, digamos, las presentaciones estas así, son espectaculares. Para tenerlo en cuenta, porque ya les digo, normalmente es fácil de diagnosticar cuando se sabe que pasó accidentalmente algo de esto. Controlar la concentración y lograr el acostumbramiento también a la urea, digamos, si se descontinúa, volver a hacer el acostumbramiento. Evitar que se moje a veces esto, sobre todo cuando si vos estás incorporando urea, es muy raro, pero bueno, en algunos casos puntuales, hace muchos años, por ahí se incorporaba la urea a la dieta y podía llegar a tener problemas de este tipo. Esto sí es algo grave que lo hemos visto, las intoxicaciones con ergot, con cornezuelo, contaminando diferentes alimentos. Básicamente este hongo produce lo mismo que produce la festuca, el que conoce la festucosis, produce estos ergoalcaloides, que lo que hacen es que interfieren con la regulación de la temperatura del animal, y lo que vas a tener son muertes de golpe, vas a tener episodios de golpe de calor cuando tenés condiciones de alta temperatura y humedad ambiente, justamente, o sea, lo vas a tener en el verano. Si tenés animales encerrados a corral, y tenés algún alimento contaminado con este hongo, vas a tener este tipo de episodios como este que tuvimos acá en el año 2017, en enero de 2017, un brote donde murieron, bueno, están sumados alrededor de 100 y pico de animales por golpe de calor. Se ve muy claramente los días como se iban muriendo los animales, 5, 20 animales acá, los días cuando iban aumentando la temperatura, y cuando bajaba la temperatura los animales no se morían, cuando volvía a aumentar la temperatura los animales mueren. ¿Ah? Es bastante característico de este tipo de procesos. Signos más evidentes durante las horas de más calor, los días frescos se observa recuperación de los animales, sobre todo los días frescos y los días que no refresca la noche, eso es algo bastante característico a veces en algunas zonas, es cuanto más complicado por ahí tenés este tipo de procesos. Los animales todos tratando de meterse adentro del agua, barro, lo que encuentren para refrescarse, donde no tenés sombra, donde no tenés posibilidad de refugiarse, porque hace 35 o 40 grados afuera, con mucha humedad, y los animales no pueden, esa dificultad respiratoria, boqueando, frecuencia respiratoria elevada, porque es la única forma que tienen ellos para liberar un poco el calor que tienen. Tomás la temperatura, los animales tienen 41 o 42 grados centígrados. Esta presentación en estos brotes así, y bueno, de este tipo de brotes hay antecedentes bastante catastróficos de hace unos años. ¿Qué hacer para evitar esto? Primero, revisar los alimentos. En una época los afrechillos de trigo, por ejemplo, solían venir con bastante raigras de la zaranda, y ese raigras bastante contaminado. Es un hongo que crece en las gramíneas y reemplaza la semilla, entonces podés tenerlo ahí. Los últimos brotes muy grandes que hemos tenido, este que le mostré en el video recién, han sido con barridos de semilla. Algunos por ahí consiguen baratos barridos de semilla forrajera para incorporar como posible fibra, digámoslo de alguna forma, en la dieta barata, y esos barridos de semilla forrajera tenían mucho contenido de esclerotos, y provoca este tipo de cuadro. Y después evaluar el índice, como dice ahí, el ITH, índice de temperatura-humedad, para ver
ir planificando, si sabés que puedes llegar a estar expuesto a esto, cómo manejarte cuando se viene el calor, o temporadas de mucho calor. Este es un caso muy grave de un 10% de mortandad de los animales en el sur de Santa Fe, el 1 de enero del 2019. Pues todos los que están en el ambiente lo conocerán el caso. Fue muy grave y eran justamente animales expuestos a alimentos con barrido de semilla forrajera con presencia de esclerotos. Muchísimo calor y muchísima humedad, y expuesto el animal que no puede disipar el calor. Igualmente vos podés tener, esto obviamente es muy exacerbado si vos lo tenés consumiendo clavíceps, consumiendo el hongo involuntariamente, ¿no? Pero vos podés tener golpes de calor por sí, lo sabrán ustedes, en esos días muy complicados durante diciembre, enero, febrero, donde podés llegar a tener alguna mortandad, cuando vos tenés temperaturas de mucha temperatura ambiente y mucha humedad ambiente, que el animal de por sí muere de golpe de calor sin estar expuesto a herbicaloides. Esto te puede llegar a pasar. Casos de estrés térmico lo vemos obviamente en los meses de mayor de mayor temperatura ambiente y mayor humedad ambiente. Esto es medio básico. Como les digo, vos podés tener estrés térmico sin estar consumiendo el hongo, que sería lo que conocemos como ergotismo. El ergotismo es ergot, ese es el nombre que tiene el hongo en inglés. En la enfermedad se dice ergotismo, estos ergoalcaloides, los animales consumiendo. Una forma que tenés a veces de diferenciar, obviamente, una cosa de otra es la mortandad que vos tenés, lamentablemente. Generalmente vos podés tener hasta un 3% de muerte de animales durante una temporada de mucha temperatura ambiente y mucha humedad, sin estar consumiendo este hongo. A diferencia de que cuando tenés este hongo, se exacerba muchísimo más la mortandad. Esta es la característica que tiene. Los signos clínicos son los mismos, se van a dar en verano los dos, las categorías afectadas van a ser las mismas. Este caso de acá es el que les comentaba de golpe de calor sin ergot. Eran animales que se morían de calor porque hacía calor, básicamente, nada más que por eso. Alta temperatura, anorexia, el animal va a dejar de comer esos días, aumenta la frecuencia respiratoria, aumenta el consumo de agua, búsqueda de sombra, charcos. Es así que normalmente si vos vas a tener, sabés que estás en zona de mucha temperatura ambiente, primero, asegurar la calidad y la cantidad del agua para consumo, sobre todo para pensar en el caudal de agua, teniendo en cuenta esos días. Si vos vas a instalar un corral nuevo o vas a trabajar en un corral, saber que vas a tener caudal suficiente de agua para abastecer la cantidad de agua que necesita tomar un animal en los días de mayor temperatura, y que esa agua sea de calidad. Provisión de sombra, que es un tema muy poco frecuente en los corrales. Se está empezando a trabajar en ese tema, hablar en el tema de bienestar animal, es algo que deberíamos empezar a pensarlo. Si voy a trabajar porque tengo encerrados animales, hacerlo lo más temprano posible a la mañana o a última hora del día. El tema de la oferta de alimentos es una herramienta, una tecnología barata para incorporar, tratar de ofrecer el alimento en las horas donde el animal, vos sabés que vos vas a tener un incremento calórico postprandial, digamos, después que el animal consume, a las 2 o 3 horas es cuanto más calor, por decirlo de alguna forma, va a sufrir ese animal. Entonces evitar dar de comer el alimento a las 10, 11 de la mañana, porque a las 2 de la tarde van a estar expuestos a temperaturas ambientes muy elevadas y a un incremento calórico propio del animal muy elevado. Entonces muchas veces hemos tenido muchos brotes de ese tipo por ese tipo de problemas. Entonces, como dice yo, ofrecer el alimento, por ejemplo, a la última hora de la tarde, cosa de que coman durante la noche y el incremento calórico lo tengan durante las horas de menor temperatura ambiente. Evaluar cambios en la composición de la dieta, sobre todo cuando incorporás algunos de estos subproductos, como le digo, el barrido de semilla. Esos tipos de alimentos son muy peligrosos para tenerlo en cuenta. Si se los ofrecen barato, evalúenlo primero antes, porque puede llegar a ser caro. Bueno, el tema de rociadores, manejo del estrés térmico, quizás eso dé para otro tipo de charla mucho más larga, pros y contras de las diferentes tecnologías que vos podés tener para esto. Bueno, este era el brote que les decía yo de mortandad que hubo de golpe de calor, vemos los animales cómo están, sin consumo de herbicaloides, no había herbicaloides en la dieta de estos animales, y se morían de calor porque hacía calor nada más, y estuvieron expuestos a condiciones muy, muy graves, y se les daba de comer por ahí sí, muy cerca del mediodía, entonces los exponía a los animales a tener ese incremento calórico en las horas de más temperatura ambiente. Este otro problema
intoxicación hídrica por ahí va medio de la mano de lo anterior. Es algo que vemos cuando vos tenés inconsistencias o sabés que podés tener alguna falla en el caudal o en el suministro de agua. Se te rompió por alguna razón la bomba y el tanque que tenés de mantenimiento del agua lo vas a tener complicado. Esto lo podemos ver. Se da generalmente un trastorno asociado al consumo ad libitum de agua luego de un periodo de restricción. Y no tiene que ser un periodo de restricción, porque uno se piensa, bueno, no, ¿cuándo estuvieron? Un día sin agua los animales. A veces 12, 18 horas, 24 horas puede llegar a ser suficiente para tener problemas de este tipo. Generalmente, ya te digo, esta es una imagen, una imagen final de un animal que está muriendo de intoxicación hídrica. La sintomatología a veces es neurológica también de ese animal, y básicamente para hacer el diagnóstico tenés que preguntar un poquito, indagar un poquito y hacer medio de detective, a veces para tratar de ver si realmente no hubo algún problema de ese tipo. Como le digo, la sintomatología neurológica, un animal que por ahí, por alguna razón, estuvo sin agua durante cierto tiempo y después tenés esto. Entonces, básicamente, para evitarlo, asegurar calidad y cantidad de agua, evitar encierres prolongados. Si vas a hacer encierre, tener previsto que haya bebidas en los corrales de encierre para trabajar los animales, evitar dejarlos de un día para otro, sobre todo más cerca en el verano, para evitar todo este tipo de problemas. Este otro problema, hoy hablamos de por ahí el problema con la vitamina B, que era lo que se conoce como polioencefalomalacia. Esta es otra, es una deficiencia de vitamina A. Lo ponemos acá porque es bastante particular y quizás no se den las condiciones en nuestros sistemas para tenerlo, salvo que ustedes tengan, básicamente lo que tenés que tener para tener este tipo de problema, encierres prolongados, encierres largos de animales. Es un trastorno metabólico asociado a un escaso aporte de precursores de la vitamina A. Nosotros hemos tenido casos de hipovitaminosis varios en Fieldot, como acá, por lo menos 4 casos o más de animales en engorde a corral, y esto ven claramente lo que les muestro con respecto a encierres prolongados. Por lo menos 4 o 5 meses de encierre, donde los animales, la única fuente que tienen los animales de vitamina A, de precursores de la vitamina A, es el forraje fresco, forraje verde. Entonces, si los animales están desprovistos de forraje verde por más de 4 o 5 meses, forraje verde quiero decir forraje verde, digamos, no rollo, no, digamos, estar expuesto al forraje verde. Si no están expuestos durante ese periodo de tiempo, podés llegar a tener problemas de este tipo. O sea que si vos por alguna razón tenés encierres prolongados, tenerlo en mente a esto. Signo clínico más característico de esto básicamente es la ceguera, el animal no ve. Te vas a dar cuenta que empieza a estar ciego, se va a chocar los alambrados, se va a chocar en el corral, y es casi lo único que vas a ver. Después ya empiezan con signos neurológicos un poco más avanzados, pero el primer signo evidente es la ceguera. Como ven acá, la morbilidad, o sea, la cantidad de animales que se pueden ver afectados es muy variable, pero generalmente, si los detectás tempranamente, no suele ser un cuadro grave. Básicamente, suplementar con vitamina A durante sequías o encierros prolongados, porque por ahí el animal puede llegar a incluso venir complicado durante la recría. Si por ahí tuviste la recría a campo, a pasto, de un animal que vino en una época muy seca, quizás el forraje ese que estuvieron comiendo antes tampoco le estaba aportando tanto, entonces ya viene el animal con pocas reservas de vitamina A. Entonces, para evitar esto, básicamente eso, o suplementás con vitamina A si vas a tener encierres largos, o la provisión de forraje fresco. Esto lo incorporamos acá porque en realidad Mycoplasma es una enfermedad, es una bacteria que generalmente se le incluye dentro de lo que es enfermedad respiratoria, o sea, se le incluye en lo que es neumonía, pero la incorporo acá porque por ahí no es la neumonía clásica, son neumonías crónicas, animales que vos los ves complicado y lo tratás con antibiótico y se recupera un poquito, pero a la semana arranca de nuevo con signos respiratorios. Lo más característico que vemos, sobre todo lo que hemos visto en corrales, es neumonías, por un lado, el animal con una neumonía más crónica, a diferencia de, no vas a ver el brote de neumonía más clásico que te explota, sino más a largo plazo, por goteo, y poliartritis, lesiones articulares en esos animales. Ya digo, te puede llegar a dar un engorde este caso que tuvimos, por ejemplo, es un engorde de terneros de tete precoz que llegaron, donde hubo un 24% de terneros de celote de 6 a 8 meses de edad con dificultad respiratoria progresiva, un curso subagudo crónico. Tiene esta característica por ahí, una neumonía más crónica y poliartritis en los animales.
hinchadas así las articulaciones. Es un cuadro clínico que es bastante característico de micoplasma. Acá vemos algún video de este corral, el animal con dificultad durante la marcha. Acá no se nota tanto, pero están aumentadas de tamaño las articulaciones. Acá en este otro video acá se ve de atrás, y le ven acá la pata izquierda, mucho más aumentada la articulación que la pata, acá se nota mejor el video, como se observa. Y signos respiratorios, no tan agudos, pero un poco más crónicos. Y este animal a veces lo tratás con antibiótico y se recupera un poco, pero después vuelve a aparecer con signos clínicos. Ese animal. Entonces, esta es una enfermedad que la empezamos a diagnosticar con mayor frecuencia. Generalmente no hay muy buena respuesta a los antibióticos porque son neumonías más crónicas y difíciles de tratar, no porque haya resistencia por ahí a los antibióticos. El problema que tenés es que no hay vacunas y no está incluida esta gente dentro de las vacunas respiratorias, porque ya digo, también no tiene tanta frecuencia, no es tan común como las neumonías más clásicas. Y básicamente lo que hay que hacer para esto es realizar una vigilancia activa para apartar tempranamente a los afectados, porque en realidad estos animalitos infectados que vienen son por ahí la fuente de contagio para el resto. Entonces hay que identificarlos, tratarlos y mantenerlos apartados para evitar que contagien menos. Este también es una enfermedad que es muy particular, y lo pongo acá porque por ahí en alguno de los corrales donde ustedes trabajan, por alguna razón entran vacas para engorde. Ya digo, no es lo más común, pero si alguno lo tiene, y si alguno lo ha hecho, ya sabe que de por sí la vaca es complicada. La vaca es complicada en los corrales, porque la vaca se acostumbra, le cuesta un poco más acostumbrarse a los corrales, sobre todo vaca que nunca entró a un corral, o nunca comió en suplemento. Si viene de un campo de cría tradicional, es muy frecuente tener este tipo de procesos. Le ponemos como mala adaptación, porque básicamente es eso, no se adapta bien la vaca a los corrales. Generalmente tiene una mayor mortandad que otras categorías, dificultad la adaptación al cambio de dieta, nunca han comido estos alimentos en los comederos o el silo. Los animales, básicamente, el animal se muere de hambre, para hablar en criollo, el animal no come, y vos vas a estar en el animal, que entra una tropa de vacas a los corrales y ves que en 3 o 4 días empieza a ver alguna vaca media apática, que ya se echa y no come, y vas a ver que después aparece, ves a veces hasta un 10-15% de vacas te puede pasar esto. El saber más que nada que pasa esto y tratar de identificarlo temprano y sacarlo a los corrales, porque no va a comer, y se va a morir y no va a comer. Eso es algo que lo vemos bastante frecuentemente. El animal no come, ya después entra en decúbito, ataxia, pérdida de peso, y muere. A veces muere con cualquier clínica inespecífica, pero estas eran vacas directamente ya después. Hacía una semana que habían entrado a los corrales, hacía alrededor de 10-15 días que habían entrado a los corrales este lote de vacas. Se murieron varias vacas de estas, y vos cuando hacías la necropsia, abrías el rumen, lo único que tenían era el pasto, que era el último pasto que comieron hace 15 días. No habían tocado nunca el alimento que tenían en los corrales. Entonces eso muchas veces te ayuda para hacer el diagnóstico. No hay información que explique por qué se da esto. En realidad no se sabe si es una cuestión de comportamiento, etología, lo que fuese, o es que el animal por ahí come al principio, algunos te dicen que no, comió y tuvo un atracón, una acidosis y dejó de comer. La verdad que no se sabe muy bien por qué ocurre esto. La morbilidad dependerá de lo rápido que vos te des cuenta de que estás teniendo un problema de este tipo, y es importante que, sobre todo que los feedloteros que conozcan, o ya por ahí lo conocen, al que le toca encerrar vacas, tener este tipo de problemas. Micotoxinas lo meto acá porque en realidad siempre es, en los corrales sobre todo, es siempre el clásico chivo expiatorio. Cuando no sabemos qué es lo que pasa y por qué se mueren los animales o por qué tengo un problema en los corrales, enseguida le echo la culpa a las micotoxinas. Son metabolitos secundarios que producen diversos hongos. Que vos veas el silo, por ejemplo, o este coso con hongos, no quiere decir que ese silo tenga micotoxinas, y a su vez, y al revés, porque no veas hongos, posiblemente ese alimento tenga micotoxinas. No necesariamente una cosa te lleva a la otra. Ese hongo puede estar desde el cultivo, o puede durante la cosecha o en el almacenamiento empezar a proliferar si se dan las condiciones y producir micotoxinas. Las micotoxinas las producen los hongos como una respuesta al estrés que está sufriendo el hongo. Entonces hay muchas características. Generalmente los hongos que más conocemos que producen micotoxinas son Aspergillus y Fusarium, que pueden tener diferentes características. Aspergillus productor de aflatoxinas, por ejemplo. Fusarium productor de toda esta serie de hongos. Esta serie de micotoxinas, todas estas micotoxinas
tienen cuadros clínicos bastante inespecíficos. Lo que primero vas a ver generalmente, lo que vemos nosotros más comúnmente, es por ahí una baja en el consumo, rechazo de ese alimento, más que cualquier otro, digamos, no hay ninguna micotoxina que te mate de manera súbita animales. ¿Tá? Te pueden llegar a dar una menor eficacia productiva de esos animales, que lo hemos visto, pero no a una mortandad. Digamos, generalmente tenés un impacto, son cuadros más difíciles de diagnosticar, que vos ves que un animal no se comporta de como se debería comportar, pero es raro que te lleve una mortalidad muy elevada. Primero, si sospechás de micotoxina, primero descartá que no sea cualquier otra cosa, porque muchas veces charlar con el nutricionista, con los veterinarios, para tratar de indagar cuál podría llegar a ser el origen. No le digo que descarten de lleno que sean micotoxinas, pero generalmente siempre hay algún otro problema atrás asociado. Ajustar el contenido energético en la ración, eliminar alimentos contaminados, si vos sabés o analizaste, mandaste a analizar algún alimento y tiene micotoxinas, tratar de eliminarlo o diluirlo, o, como dice ahí, la incorporación de secuestrantes. Yo no tengo mucha experiencia con respecto a esto, posiblemente haya gente que tenga más experiencia con respecto a la eficacia que puede llegar a tener en este tipo de planteos, pero tenerlo en cuenta que puede llegar a tener este tipo de problemas. Para finalizar, es un tema que justamente lo charlamos el otro día, Fernando, surgió el tema sarna, que es un tema que está explotando, es la clásica enfermedad reemergente, lo vemos como un problema muy grave, todo el mundo conoce la que es la sarna, sobre todo los productores de más edad saben lo que es la sarna, lo que pasa es que uno se olvidó lo que era la sarna, porque hubo muchos años que estuvo silente, no aparecían problemas de sarna. Es una parasitosis externa, contagiosa, causada por ácaros, como dice ahí. Este es el ácaro, se ve al microscopio, cuando lo ves, se mete en la piel del animal y hace que el animal le duela, se rasque, se contagien entre todos los animales, se empiezan a pelar. Generalmente tiene una mayor presentación invernal, es bastante característico de la sarna esto. Tiene un ciclo, el ciclo lo hace siempre sobre el animal, sobre el bovino en este caso particularmente, un ciclo que dura 10-12 días, hasta que pone huevos y vuelve y recomienza así el ciclo. Esto más que nada para saber lo que puede llegar a pasar. Y acá puse estas notas y estos trabajos donde se hace rato que venimos viendo estos primeros trabajos, por ejemplo ahí lo que decía el gallego Fiel, que parasitólogo, que los fildos deberían empezar a pensar en tener bañaderos para esto. Otro trabajo también de ahí en motivar de la gente de farmacología de Tandil, donde se habla de una enfermedad vieja, pero que en realidad vuelve a ser un nuevo problema. El trabajo ahí que sigue, esa nota que está ahí también en motivar, que desde Mercedes Llovera hasta acá del grupo de parasitología de Balcarce, que en general se subestiman las pérdidas producidas por la sarna, porque vos, si ves esto, generalmente ese animal se afectó la producción que va a tener. Y ya hace varios años, ya hay varios trabajos de fallas de la ivermectina, que por ahí un caballito de batalla que teníamos para la sarna históricamente fue la ivermectina, y fue también la causa por la que por ahí desapareció por un tiempo la sarna, porque se popularizó el uso de la ivermectina para controlar. La ivermectina controla tanto a la sarna como controlaba, por tanto la sarna como controla los parásitos gastrointestinales. Es inyectable, es fácil de aplicar, te olvidas del problema, pero ya hace varios años se empezó a detectar que es un problema grave y hay falla. Hay resistencia. La ivermectina dejó de ser eficaz muchas veces contra la sarna. Digamos, quizás para este tema, para hacer una charla entera, creo que ya Mercedes ha tenido charlas en la Cámara con respecto a sarna particularmente, pero digamos, da para una charla entera. Básicamente uno por ahí podría llegar a plantear, como dice ahí, un tratamiento preventivo al ingreso de los animales, donde vos, tradicionalmente lo que se hacía era, como dice ahí, un indectocida, pensando un antiparasitario que controle eficazmente la sarna, pensando de que esté funcionando contra la sarna. Piogicida o levamisol pensando en los gastrointestinales, y enviar a un corral de acostumbramiento, porque básicamente vos tenés un periodo, digamos, el tratamiento contra la sarna con diferentes productos de esto tienen, como les dije yo, tienen un ciclo. Vos tenés diferentes alternativas, si bien tenés las lactonas, que es la ivermectina particularmente, doramectina, tenés diferentes drogas para esto, tenés otras alternativas, piretroides, fosforados, amidas, para tratar de controlar y tratar la sarna. Tenés diferentes mecanismos de administración de esto, generalmente uno piensa en los inyectables por la comodidad,
pero a veces vos no tenés disponibles algunos de estos productos para dar inyectables, entonces tenés que empezar a pensar en baños, por ejemplo, de aspersión, inmersión, cada uno tiene su pro y su contra, eso lo sabemos, pero si vos estás trabajando con problemas de sarna resistente, no te va a quedar otra alternativa. Primero lo que hay que hacer es tratar de hacer un diagnóstico correcto y temprano, identificar los animales tempranamente, con sarna, tratar a todo el corral, porque por ahí muchas veces lo que hace, bueno, ve un animal que se empieza a pelar y tratás a ese animal, pero si hay uno que se empieza a pelar, tenés todo el corral afectado, seguramente que no lo estás viendo. Primero diferenciar si es sarna, es piojo, qué es lo que tenés. Tener asesoramiento veterinario con respecto a cómo aplicarlo y cuál es la posología, digamos, los antiparasitarios tienen para la sarna, tenés que hacer, en el caso, por ejemplo, de las lactonas, tenés que hacer un tratamiento 2 veces, no es con un solo tratamiento y controlas todo. Tratar, como decía, de toda la población, respetar el tiempo de cuarentena también de esos animales y el tiempo que vos tenés que tener apartados el corral y que no tomen contacto con otros animales, que pueden llegar por ahí, el corral de al lado vos no lo trataste, y tenés un animal por ahí rascándose a través del alambrado, podés volver a contagiar a otros animales en el corral. Y después chequear realmente que tenga falla en el tratamiento. Si ves que la ivermectina o la doramectina, lo que estás aplicando no está fallando, que está fallando, tenés alternativas para ver si realmente tenés falla y tenés que empezar a planear en otra alternativa de tratamiento. Esto lo voy a pasar medio rápido porque lo charlamos ya en otra charla previa, que es un clásico también de los corrales, el tema de la muerte súbita, del animal que aparece muerto. Como es ahí, el ganado encontrado muerto sin enfermedad clínica previa, generalmente debido básicamente porque no se lo ve. No es que no tuvo signos clínicos ese animal. Este trabajo de hace varios, lo ven ahí, del año 76. Un seguimiento de feedlots durante 14 meses con 400.000 animales. Vieron una mortalidad del 1% y que ese por ciento de mortalidad, de ese 1% de mortalidad, un 32% era muerte súbita. El animal supuestamente moría, pero en realidad, cuando empezaron a ver de eso, casi el 50% de estos eran animales cuando vos hacías la necropsia tenían neumonía. O sea que no es que no tuvo signos, no los viste, básicamente. Entonces eso por ahí la importancia de esto. Otro 22% eran acidosis o timpanismos, secundarios a acidosis, entonces básicamente es el nombre, como se dice, muerte súbita es el nombre equivocado para otros problemas con curso más largo, asociados por ahí a una falla en el diagnóstico y el manejo de esa tropa de animales. Ya para finalizar, es imprescindible capacitar al personal de campo, ya sea en saber cuáles son los peligros que tienen, peligro digo yo, porque saber que si bien es un suplemento lo que vos le estás dando y es parte de la dieta, algunos de esos suplementos pueden llegar a ser peligrosos si no saben cómo manejarlos, y tratar de capacitarlos en lo que es identificación temprana de signos clínicos de los animales para aplicar el tratamiento apropiado. Imprescindible realizar necropsias para saber de qué se están muriendo los animales, si no nunca vas a saber y vas a tener mortandades continuas sin saber cuál es la causa. Mayor interacción entre el productor, el veterinario y el nutricionista para detectar mejor cuáles son estos problemas. Así que bueno, eso era todo más o menos lo que teníamos para mostrarles, y están los datos de contacto por cualquier consulta que tengan.